Han vuelto a la patria de su juventud. Es muy emocionante para nosotros regresar a España. Regresan al escenario de una de las batallas más largas y cruentas de la Guerra Civil Española, la del Jarama. Al lugar donde murieron más de 1.200 brigadistas y 3.000 resultaron heridos. A las trincheras donde pasaron frío y miedo. La zona roja, lo más cerca que se puso el cerco de Franco fue cuando hay aquel coche que hay allí. Sí, esa es la primera línea de fuego de ellos. Son 500 metros, ¿eh? Sí. Y la primera línea de aquí de la Internacional venía por esos rastrojos, por los olivos, por estos olivos, iba a parar ya la fábrica. Y ya de la fábrica bajaron toda la parte hacia Arganda. 70 años más tarde vuelven a reunirse. ¿De qué brigada eres tú? La 13, Dobroski. Son los supervivientes de un movimiento que sorprendió al mundo. Fueron cerca de 40.000, más de 10.000 murieron en combate y apenas quedan 250. Su adscripción política, cuando la hubo, era diversa, pero les unía el ideal antifascista. Vinieron de 52 países. Se les conoce como los voluntarios de la libertad. Está bonito. Todo comenzó en París. Allí vive Liz London, que tanto tuvo que ver con la organización de las brigadas y a quien Informe Semanal entrevistó hace 10 años. Pues nada, han pasado 10 años más, así que cada 10 años haremos una cosa. Sí. Voy a ir ahora a España. Su vida es un ejemplo de compromiso. Por eso no se cansa de explicar cómo se gestó la ayuda de los voluntarios internacionales. Liz London, para la historia, brigadista y mujer de Arthur London, el dirigente comunista que denunció y sufrió las purgas de Stalin. En la intimidad, Elisa Ricol, 90 años, nacida en Francia, aunque sus padres y su corazón sean españoles. Mi padre y mi madre me llamaban Elisa, porque yo me llamo Elizabeth, pero nunca me han dado el nombre de Elizabeth, me llamaban Elisa. Alors ese nombre para mí es muy caloroso porque es el nombre que me daban papá y mamá. Esta no es del día de la boda, del día del esposato. Sí, esta es de cuando nos casamos. Cuando es... Sí. El 14 de julio. 14 de julio del 45. El 14 de julio, el día de la toma de la Bastilla. ¿Sí? Pero yo la he tomado a ella, no a la Bastilla. Sí. Hace 70 años era el miembro más joven de la Brigada Garibaldi. Hoy, su único superviviente. Soy el único superviviente. Parece ser que hay 2 italianos más, pero viven en Francia y se han nacionalizado. En Italia soy el único superviviente. Moe Fishman, neoyorquino de 91 años, llegó a España con el batallón Lincoln a principios de 1937. 5 meses más tarde, resultó gravemente herido en la batalla de Brunete. Cuando tienes 21 años, no piensas que una bala te vaya a alcanzar. Y esta era una oportunidad para ir a España, y ese fue el factor que me decidió. Otras cosas. Estaba cansado de... Era un joven comunista, un activista que se levantaba a las 6 de la mañana y que repartía folletos delante de la panadería. Es mucho más que un médico. Moisés Broggi es un intelectual y un humanista de memoria cristalina. Llegó a jefe del equipo quirúrgico de las Brigadas Internacionales y el próximo mes de mayo cumplirá 99 años. Es el fastidio de la vejez, que todo el mundo se muere. Todo el mundo se muere y queda solo. Ese es Gisela, ese soy yo. En marzo de 1937, Moisés Broggi fue movilizado por el Consejo de Guerra de la Generalitat para que se incorporase como médico a las brigadas. Estuvo en Brunete, en Belchite, en Teruel, pero su única trinchera fue el quirófano y sus manos el fusil. Aquí estoy yo, aquí soy este, y todos los demás ya. Esas son las enfermeras. Las enfermeras eran muy competentes, ¿eh? Este es Timoteo, Timoteo era un campesino de La Mancha. Un hombre muy inteligente, casi analfabeto, pero
pero que lo solucionaba todo. George Sesenko reside en Nueva York y está en contacto permanente con los veteranos de la Lincoln. Pero cuando se produjo el levantamiento de Franco vivía en Francia, el país en el que sus padres, rusos contrarios a la Revolución de Octubre, se habían refugiado. Tenía 16 años. Era nuestra esperanza, porque el fascismo estaba brotando como hongos en todas partes. El único puntito que nos daba esperanza era España. Pero es una cosa increíble. Entonces nosotros, de los franceses, éramos de los primeros porque tenemos la frontera. Yo tenía 16 años y quise alistarme. El golpe militar dejó al gobierno de la República con un ejército diezmado. Mientras las tropas de Franco recibían ayuda de las potencias fascistas, las democracias occidentales, agrupadas en el Comité de No Intervención, decidieron no vender armas a la República y equipararon al gobierno legal con los militares rebeldes. Francia y Gran Bretaña están con la política llamada de appeasement, que era apaciguar, traducido literalmente apaciguar a los dictadores, con concesiones menores. Y esas concesiones menores, pues España no tenía peso suficiente como para entrar en una posible guerra con Alemania e Italia. Y dejaron hacer. Como se ha dicho, no metáis las manos, que fue lo que le dijeron los ingleses a los franceses, evitar meter las manos en el avispero español. Si la pregunta es, yo creo que si la política de Gran Bretaña habría sido distinta, podría haber ganado la República la guerra civil. Estoy absolutamente convencido. Pero ¿eso qué habría significado? Habría significado que los que tomaban las decisiones en las altas esferas británicas pusiesen sus intereses estratégicos por encima de sus prejuicios de clase. Y eso, claro, eso era mucho pedir. Está claro que hubo también un prejuicio clasista en muchos aspectos. Había un gobierno conservador en Gran Bretaña y aunque pudieran haber pensado que Franco era demasiado cruel, dictatorial y todo lo demás, en general prefirieron en ese momento una victoria de los llamados nacionales a una republicana. Durante el verano del 36, la única ayuda que recibió el gobierno español fue la humanitaria. Médicos y enfermeras de todo el mundo manifestaron su disposición de ir a España. Se compraron ambulancias, se recolectó dinero, pero para algunos esta solidaridad no era suficiente. ¿Por qué fuimos? Porque nos dábamos cuenta de que España era un banco de pruebas. Y si España perdía, habría una guerra mundial. La Segunda Guerra Mundial, en la que murieron 60 millones de personas, con el horror de los campos de concentración, con todo tipo de gente asesinada, al igual que las fuerzas de Franco asesinaron a sus compatriotas españoles. Esa reacción nació de ellos mismos, sin que nadie les diera la orden. Fueron conscientes de lo que estaba sucediendo y comenzaron a acudir en pequeños grupos, porque así no tenían problemas para obtener el visado. Pero fue una iniciativa desde la base. No es verdad que la Internacional Comunista creara las brigadas internacionales. La Internacional Comunista tomó las riendas de algo que ya estaba en marcha. No puede haber ninguna duda de que el sacrificio, coraje y generosidad de todos los voluntarios de las brigadas internacionales que venían de 52 países fuera auténtico. Lo que hay que mirar ahora, con la apertura de los archivos rusos, es cómo esa generosidad y ese sacrificio fueron explotados. Desde luego, no todos eran comunistas. La proporción variaba según el país y a veces solo el 30% eran realmente comunistas. La apertura de los archivos rusos ha permitido desmontar algunas afirmaciones sostenidas en el tiempo, como que las brigadas internacionales fueron una iniciativa de la Internacional Comunista. Stalin se mantuvo neutral durante los 2 primeros meses de la guerra,
Pero cuando abandona el Comité de No Intervención, los partidos comunistas europeos saben que tienen libertad para organizar el envío de voluntarios. 10.000 llegaron de Francia. El máximo responsable de los brigadistas sería André Marty. Sobre él pesa una leyenda negra, labrada con su carácter explosivo y férrea disciplina. Martí organizó el cuartel general de las brigadas en Albacete, pero necesitaba una persona de confianza. Yo le respondí que en ese momento estaba embarazada y que mi marido, mi compañero Arthur London, se había quedado en Moscú y que esperaba que el nacimiento del niño le hiciera volver a París y así reencontrarnos. A esto él me respondió: comprendo lo que me dice, pero le pido que me acompañe. Será solo hasta que la cosa se ponga en marcha en Albacete. Y después ya puede volver. Albacete se convirtió en el punto de encuentro de los brigadistas. Los que tenían conocimientos militares partían casi de inmediato para el frente y los que no recibían una corta instrucción. Algunos combatieron sin más bagaje que el uniforme, 100 balas y un fusil. Muchos voluntarios simpatizaban con el Partido Comunista, pero también había socialistas, idealistas, simples aventureros y anarquistas. Me fui a ver a los comunistas y estaban muy bien organizados. Me dijeron: ¿qué edad tienes? Digo, 16 años. ¿Estuviste en el ejército? No. ¿Conoces de armas? No. No queremos mocosos que van a empezar a llorar en el frente. Me dijeron: no. Fue a ver los socialistas, lo mismo. Yo estaba desesperado, nadie me quería. Y alguien me dice: ¿por qué no vas a ver los anarquistas? Así que era con los anarquistas que llegué a España. En noviembre de 1936, los franquistas daban por segura la caída de Madrid. La población era víctima de terribles bombardeos. Fue la primera gran prueba para los brigadistas. Numéricamente no eran muy significativos, pero combatieron con fiereza y dieron aliento y moral a una ciudad extenuada. Gracias a los internacionales, Madrid se puso de pie. No hay ninguna duda que la llegada de las brigadas internacionales a Madrid supuso una inyección de moral que contribuyó mucho a que, o sea, ese cambio que tenemos constancia de que pasó en Madrid, o sea, del pánico al coraje, del derrotismo a la resistencia. Pero respecto a la batalla de Madrid y esa gran victoria, que realmente hay que decir que el asedio de Madrid fue una victoria de la República, eso es victoria de todo el pueblo de Madrid. No se puede atribuir esa victoria solamente a las brigadas internacionales. Es cierto que las brigadas internacionales ayudaron mucho, pero la aportación fundamental a la defensa de Madrid fue el pueblo de Madrid. Las mujeres, los niños, los mayores, los ancianos, todos se volcaron, montaron barricadas y defendieron Madrid. Creo que es de justicia reconocer que nosotros hemos ayudado, pero el elemento fundamental fue el pueblo de Madrid que defendió Madrid. Durante 6 semanas la guerra se decidió en el Valle del Jarama. Los rebeldes querían cortar las comunicaciones entre Madrid y Valencia, donde estaba el gobierno. Las bajas fueron elevadas. Se calcula que unos 20.000 hombres en cada bando. El batallón Lincoln, ejemplo de integración racial, enterró en el Jarama a muchos de sus hombres. El batallón Lincoln fue la primera unidad militar estadounidense que estaba completamente integrada. Había comandantes negros, oficiales negros y soldados negros. Esto no había ocurrido antes y tampoco pasaría en la Segunda Guerra Mundial. Decenas de miles de estadounidenses negros trabajaron codo con oficiales blancos. Para los voluntarios de la Garibaldi, la batalla de Guadalajara fue especialmente cruel, porque tuvieron que batirse con compatriotas enviados por Mussolini para ayudar a Franco. El frente se llenó de altavoces que invitaban a desertar. Muchos compañeros, gente del movimiento antifascista italiano, gritaban con el altavoz en ristre: «Italianos, os han prometido enviaros a Abisinia
y sin embargo os han enviado aquí a combatir. Desertad, venid con nosotros. Hubo una propaganda inmensa y algunos se vinieron con nosotros. Giovanni Pecce salió ileso de Guadalajara. En otras 3 batallas tuvo menos suerte. Me hirieron en Brunete en una pierna y pasé 10 días en el hospital en Madrid. Y luego me hirieron más gravemente en la batalla de Zaragoza, en Farlete. Se llamaba Farlete el lugar del frente del Ebro. Me duele todavía. Es vero que han la esquina resti di proiettili. Es cierto. Un recuerdo de España. La mortalidad de los heridos en el frente era muy elevada debido a la distancia a la que se encontraban los hospitales. Después de la batalla de Guadalajara, el jefe de sanidad de las brigadas, el comandante Telgue, pidió a los equipos quirúrgicos que estudiaran fórmulas para evitar tanto desastre. Así surgieron los hospitales y quirófanos móviles. Y tuvimos un éxito fantástico. De los heridos de abdomen, por ejemplo, que todos morían, se salvaron el 50%. Los fracturados también teníamos los métodos de Weller a nuestra disposición y también se arreglaron casi todos. A partir de aquí, cuando había una batalla, con este camión y siguiendo detrás todo de camiones con las camas, los colchones, todos se instalaba un hospital en 4 horas. Para el doctor Broggi, su peripecia con los internacionales terminó en Teruel. Después cayó enfermo y volvió a Barcelona. Para entonces la guerra se daba por perdida y se preparaba la salida de los brigadistas. La batalla de Teruel fue el fin porque la aviación nacionalista, franquista, era dominante, absolutamente, de manera que quedaba interceptado el tránsito entre el frente y el sitio donde habíamos instalado el hospital móvil. De manera que los heridos que se producían en Teruel no podían trasladarse durante el día, tenían que esperar a la noche, de manera que se desangraban y llegaban tarde y se morían todos. Fue un desastre. Hoy se van, muchos millares se quedan, teniendo como sudario la tierra de España y el recuerdo saturado de la honda emoción de todos los españoles. Había un sentimiento de decepción por parte de los internacionales, y me refiero ahora no solo a los estadounidenses, sino a todos los internacionales. Habíamos ido a España para detener el fascismo, e íbamos a regresar sin haberlo conseguido. Haber sido brigadista dificultó la vuelta a casa. De italianos y alemanes, porque el fascismo campaba a sus anchas. De los rusos, porque Stalin pactó con Hitler. De los norteamericanos, por la caza de brujas desatada durante el macartismo. Cuando volvió a Italia, Giovanni Pecce organizó la resistencia. Su enlace era una partisana llamada Nori. Detenida y torturada, terminó en un campo nazi por negarse a confesar el paradero de quien era su comandante y más tarde se convirtió en su marido. Yo tengo la medalla de oro al valor militar, el más alto honor concedido por el Estado italiano. Y sin embargo, me acuerdo más de España que de la medalla de oro que conseguí luchando contra los nazis, porque España se me quedó en el corazón. Tras la victoria de Franco, Moisés Broggi fue cesado de todos sus cargos públicos, pero ejerció como cirujano en la medicina privada hasta los 85 años. Su paso por el frente es una de las huellas más profundas de su larga y lúcida existencia. Volví muy cambiado. Vi que la vida, pues, que la humanidad no puede subsistir con esas ideas y con esas conductas terribles de la guerra. La vida de Moe Fishman está dedicada a los veteranos del batallón Lincoln, pero conserva su alma de activista y con el mismo entusiasmo con el que empuñó el fusil en España, sale a la calle para exigir la retirada de las tropas de Irak. Aprendimos algo en España, y eso fue que existe algo que es la guerra justa. Una guerra injusta y una guerra justa.
Y creemos que luchar contra el fascismo es una guerra justa. La actividad de Liz London es desbordante. Tras la Guerra Española participó en la resistencia francesa y sobrevivió a los rigores del campo nazi de Ravensbrück. Años más tarde denunció el estalinismo, pero nunca ha renunciado al ideal comunista. Su vida daría para varias, y en su memoria siempre está España. El recuerdo es formidable y eso hace comprender que es necesario siempre no olvidar que sin pasado el presente no tiene porvenir. Han vuelto a reunirse. Puede que sea la última vez. Con ello se extinguirá uno de los capítulos más nobles de la guerra civil, porque mientras las democracias occidentales miraban para otro lado, ellos, voluntarios antifascistas, sabían que el destino del mundo se forjaba en España. ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! ¡Buena Carmela de Dios! ¡Ay, Carmela! ¡Ay, Carmela! Y el furor de los traidores. ¡Rumba, rumba, el furor de los traidores. ¡Rumba, rumba, rumba! ¡Lo lanzan sus aviones! ¡Ay, Carmela!